Evangelio de hoy. Martes 18 de marzo del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 23, versículo 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan. Pero no hagáis lo que ellos hacen, porque dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de la gente. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Ensanchan sus filacterias y alargan sus flecos. Les gustan los primeros puestos en los banquetes. Y los primeros asientos en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas. Y que la gente los llame, Maestro. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar, Maestro. Porque uno solo es vuestro Maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis, Padre, a nadie en la tierra. Porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar, guías, porque uno solo es vuestro guía, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La advertencia contra la hipocresía religiosa. En este pasaje, Jesús advierte con firmeza sobre los peligros de la hipocresía religiosa. Los escribas y fariseos eran los líderes espirituales del pueblo judío. Aquellos que interpretaban la ley de Dios. Y enseñaban al pueblo cómo debía vivirla. Sin embargo, Jesús no los elogia, sino que denuncia su comportamiento incoherente. Ellos imponen cargas pesadas a los demás. Pero no las cumplen, exigen obediencia. Pero no muestran ejemplo de vida. La hipocresía es uno de los mayores peligros de la vida espiritual. Es fácil señalar los errores de los demás, pero difícil reconocer los propios. Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra autenticidad como creyentes. ¿Vivimos conforme a lo que predicamos? ¿Exigimos a los demás lo que nosotros mismos no practicamos? La fe no debe convertirse en una máscara, sino en una transformación profunda del corazón. Los fariseos no eran malvados en sí mismos, pero habían caído en un error peligroso. La apariencia externa se había convertido en su principal preocupación. Jesús muestra que lo importante no es parecer piadoso, sino serlo de verdad. No se trata de exhibir religiosidad para ser admirados, sino de vivir en la verdad ante Dios. La religión de la apariencia vs. La religión del corazón. Jesús critica a los fariseos por hacer todo para que los vea la gente. Su preocupación no es el amor a Dios, ni el bien de los demás, sino la aprobación y el reconocimiento social. Llevaban vestimentas llamativas. Ocupaban los primeros lugares en los banquetes y en las sinagogas. Disfrutaban de los saludos honoríficos en las plazas. En nuestra sociedad actual, la búsqueda de reconocimiento sigue siendo una tentación. Muchas veces, las redes sociales, los círculos religiosos o incluso la vida profesional se convierten en espacios donde buscamos la aprobación de los demás en lugar de la autenticidad. Jesús nos invita a desprendernos de la necesidad de ser vistos y a enfocarnos en la sinceridad de nuestro corazón ante Dios. No se trata de rechazar el liderazgo o la enseñanza, sino de asumirlos con humildad y servicio. Un verdadero maestro es aquel que no se glorifica a sí mismo,
sino que conduce a los demás hacia Dios. Un verdadero guía no busca honores, sino que se convierte en servidor de todos. El peligro del orgullo espiritual. Jesús dice claramente, no os dejéis llamar, maestro. Porque uno solo es vuestro maestro. Y todos vosotros sois hermanos. Aquí no está condenando los títulos en sí mismos, sino la actitud de superioridad que muchas veces los acompaña. El orgullo espiritual es un veneno sutil. Puede manifestarse cuando alguien se cree más santo que los demás. Cuando juzga con dureza a los que considera menos comprometidos en la fe o cuando busca imponerse en la comunidad como la voz de la verdad. El verdadero discípulo de Cristo no se siente superior a nadie. Al contrario, reconoce que todo lo que tiene es un don de Dios y lo pone al servicio de los demás. La santidad no consiste en destacar, sino en amar con humildad. El verdadero liderazgo en el reino de Dios. Jesús concluye con una enseñanza que va en contra de la lógica del mundo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. En la sociedad, se valora a quienes tienen poder, a quienes dominan sobre otros. Pero en el reino de Dios, la verdadera grandeza no está en mandar, sino en servir. No se mide por el prestigio o la fama, sino por la capacidad de amar y entregar la vida por los demás. El mejor ejemplo es Jesús mismo. Aunque es el Hijo de Dios, no vino a ser servido, sino a servir. Lavó los pies de sus discípulos, sanó a los enfermos. Acogió a los pecadores y dio su vida en la cruz. Ese es el modelo de liderazgo que debemos seguir. El liderazgo del amor y la entrega. Examinando nuestro propio corazón. Este Evangelio nos invita a hacer un examen de conciencia profundo. ¿Cómo es nuestra relación con Dios y con los demás? ¿Estamos viviendo una fe auténtica o nos dejamos llevar por la apariencia? ¿Somos servidores o buscamos ser servidos? Jesús no quiere discípulos que busquen gloria personal, sino seguidores que vivan en humildad y amor. Nos llama a mirar dentro de nosotros y a reconocer si estamos cayendo en los mismos errores de los fariseos. El verdadero cristiano no busca los primeros puestos, sino los últimos. No busca ser admirado, sino amar sin condiciones. No impone cargas a los demás, sino que ayuda a aliviarlas. La humildad como camino hacia Dios. Jesús nos enseña que la humildad es la clave para acercarnos a Dios. En un mundo donde se valora el prestigio, el reconocimiento y la fama, el mensaje del Evangelio nos invita a caminar en dirección opuesta. No se trata de ocupar los primeros puestos, ni de buscar la admiración de los demás, sino de vivir con sencillez y un corazón puro. La verdadera grandeza no radica en la acumulación de títulos o en el poder, sino en la capacidad de reconocer nuestra pequeñez ante Dios y los demás. La humildad nos abre las puertas a la gracia, porque un corazón soberbio se cierra a la acción divina, mientras que un corazón humilde se deja moldear por el amor de Dios. En la historia de la Iglesia, los grandes santos han sido aquellos que comprendieron que la única manera de elevarse es postrarse ante Dios. San Francisco de Asís renunció a toda riqueza para vivir en la pobreza y servir a los más necesitados. Santa Teresa de Calcuta dedicó su vida a los olvidados, sin buscar honores ni reconocimiento.
Siguiendo su ejemplo, debemos preguntarnos: ¿estamos buscando la aprobación del mundo o la mirada amorosa de Dios? El peligro de la religión vivida como orgullo. Jesús denuncia a aquellos que usan la religión para engrandecerse a sí mismos. A lo largo de la historia, muchas personas han utilizado la fe como una plataforma para dominar, manipular o beneficiarse de los demás. Sin embargo, la verdadera relación con Dios no se basa en ostentar poder, sino en la capacidad de amar con humildad. No podemos caer en la trampa de sentirnos superiores por el hecho de conocer la palabra de Dios o cumplir ciertos preceptos religiosos. El cristianismo no es una lista de normas que nos hacen mejores que los demás, sino un camino de conversión que nos llama a la compasión y la misericordia. Los fariseos de la época de Jesús cumplían meticulosamente la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios, porque buscaban su propia gloria en lugar de vivir en el amor. Lo mismo puede pasarnos a nosotros si practicamos la fe solo externamente, sin una verdadera transformación interior. No busquemos honores, busquemos servir. Jesús nos recuerda que el primero entre vosotros será vuestro servidor. Esto rompe con la lógica humana, donde se piensa que la grandeza está en el dominio y el poder. Sin embargo, en el reino de Dios, el verdadero líder es aquel que sabe inclinarse para lavar los pies de los demás, tal como lo hizo Jesús en la última cena. Ser cristiano no significa ocupar un lugar de privilegio, sino estar dispuesto a servir con generosidad. A veces esto implica hacer trabajos humildes sin esperar reconocimiento, ayudar a quienes nos rodean sin recibir nada a cambio, o simplemente vivir con alegría y bondad, sin buscar ser el centro de atención. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, no buscó honores ni reconocimientos, sino que pasó su vida haciendo el bien, sanando, perdonando y entregándose por amor. Si queremos seguirlo, debemos aprender a hacer lo mismo, renunciando a la vanidad y abrazando la humildad. El nombre que verdaderamente importa. Jesús nos dice: no os dejéis llamar Maestro. No llaméis Padre a nadie en la tierra. No os dejéis llamar Guías. Con estas palabras, nos invita a recordar que solo Dios es nuestra verdadera autoridad. Aunque en la vida haya maestros, padres y guías, no debemos olvidar que el único que nos da identidad y sentido es el Señor. En la actualidad, muchas personas buscan dejar su huella en el mundo, ser recordadas, tener un nombre que perdure en la historia. Sin embargo, lo que realmente importa no es cómo nos llamen los demás, sino cómo nos ve Dios. La fama es pasajera. El reconocimiento humano es efímero. Pero el amor que cultivamos en esta vida es lo único que permanece en la eternidad. Nuestra meta no debe ser admirados, sino ser fieles a la misión que Dios nos ha dado. No importa si nuestro nombre es olvidado en la tierra, mientras esté escrito en el corazón de Dios. ¿Cómo vivir este evangelio en la vida diaria? Para poner en práctica esta enseñanza de Jesús, podemos hacer pequeños cambios en nuestra actitud diaria. En lugar de buscar reconocimiento por lo que hacemos, aprendamos a actuar en silencio y con humildad. Evitemos la crítica constante de los demás. Y enfoquémonos en corregir nuestras propias fallas.
Renunciemos a la vanidad y a la necesidad de ser el centro de atención. Aprendamos a servir con alegría, sin esperar recompensas ni agradecimientos. Dejemos de preocuparnos por nuestra imagen y enfoquémonos en cultivar un corazón sincero ante Dios. Si logramos vivir con esta actitud, experimentaremos una libertad profunda, porque ya no dependeremos de la opinión de los demás, sino solo del amor de Dios. Conclusión: la grandeza de la humildad. Este Evangelio nos recuerda que el camino de la fe no es el de la exaltación personal, sino el de la humildad y el servicio. Jesús nos llama a renunciar al orgullo y la hipocresía, para vivir una relación sincera con Dios. No se trata de despreciar los roles de liderazgo o enseñanza, sino de asumirlos con un espíritu de servicio. Si Dios nos concede responsabilidades en la familia, en la iglesia o en la sociedad, debemos ejercerlas con humildad, sin buscar honores personales. El mayor ejemplo es Cristo, que siendo el Señor del universo, se hizo siervo de todos. Si queremos ser verdaderos discípulos, debemos seguir su ejemplo y vivir con un corazón puro, desinteresado y entregado al bien de los demás. Que este Evangelio nos ayude a reflexionar sobre nuestras motivaciones y nos impulse a vivir con mayor autenticidad, buscando siempre la gloria de Dios y no la nuestra. Oración final: Señor, enséñame a ser humilde. Señor Jesús, hoy quiero presentarme ante ti con un corazón sincero. Tú conoces mi interior y sabes cuánto necesito crecer en humildad. A veces busco la aprobación de los demás más que la tuya. Me preocupa demasiado mi imagen, y olvido lo que realmente importa. Hoy quiero pedirte que me enseñes a ser un verdadero discípulo. Alguien que no busca honores, sino que ama con sencillez. Ayúdame a desprenderme del orgullo, a dejar de lado la necesidad de reconocimiento, y a vivir con la libertad de quien solo busca agradarte a ti. Dame un corazón servicial, dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio. Que nunca me sienta superior a nadie, sino que vea en cada persona un hermano al que debo amar. Que mi fe no sea una fachada, sino una verdadera entrega de vida. Señor, que mi mayor anhelo no sea ser grande ante los hombres, sino pequeño ante ti. Porque sé que solo el que se humilla será enaltecido en tu reino. Ayúdame a seguir tu ejemplo, a vivir con sencillez y a buscar siempre tu gloria, no la mía. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.